un tema importante con repercusión a nivel nacional, porque apareció Mohsen Razai, que es el iraní acusado por el atentado en el año 1994 de la AMIA. Apareció en la reasunción del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. En la misma ceremonia, allí en Nicaragua, Managua, participó el embajador argentino Daniel Capitanich, a quien le reprocharon haber accedido a compartir este evento con el hombre que posee alertas internacionales por ser uno de los autores del ataque de la AMIA. Un embajador no puede no saber que Argentina tiene alertas rojas de Interpol contra funcionarios de otro país. Es absolutamente inadmisible, doloroso e irritante que haya participado de un acto junto con uno de los principales acusados por el atentado de la AMIA. Esto lo manifestó justamente el presidente actual de la AMIA, Ariel Eichbaum. El episodio sucedió durante el acto de reasunción de Daniel Ortega, quien asumió su quinto mandato en Nicaragua después de haberse impuesto en los controvertidos comicios el pasado 7 de noviembre, con más de 40 líderes de la oposición arrestados. Claro, los metió preso y ahí se presentó a las elecciones. Para hablar de este tema álgido y entender un poco las repercusiones que ha tenido a nivel internacional, estamos en línea con el doctor Ignacio Rulansky, quien es becario postdoctoral del CONICET y doctor en Ciencias Sociales de la UBA, con especialidad en Medio Oriente, y además es coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Judith. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, igualmente. ¿En qué afecta la imagen de Argentina ante el mundo esta no reacción en una primera instancia del embajador argentino Daniel Capitanich cuando estaba al lado de esta persona buscada por Interpol? Bueno, desde ya que el efecto es negativo. Lo que muestra es una inoperancia, una inefectividad en poder tomar conocimiento de quienes participan de ese tipo de eventos diplomáticos, donde el cuerpo diplomático debería estar informado de la asistencia de este tipo de personajes, pero más allá de eso, dada la atención que el mundo pone en la Argentina, y ni hablar en el caso AMIA, la repercusión tampoco fue demasiado grande, es decir, no más allá que la OEA haya emitido una protesta después que la Cancillería Argentina lo hiciera, y bueno, que a su vez la oficina del gobierno israelí para América Latina mostrara conformidad con la respuesta de la Cancillería Argentina tras que se tomara conocimiento de los hechos, no hubo mayor repercusión, es decir, no es algo que los medios internacionales, por ejemplo, captaran. Es decir, si uno lee los portales americanos o bueno, europeos, por dar un ejemplo de medios que tienen una masividad mayor, por motivos que bueno, uno puede obviar, se va a encontrar con que apenas hay pequeñas notas muy cortas informando brevemente de lo que pasó, si es que las hay. En general no hubo una repercusión grande. ¿Pero esto es porque no les importa Argentina o porque no es un tema que afecte demasiado al mundo, la política de Nicaragua, por ejemplo? Bueno, más que ver con la política de Nicaragua, tiene que ver un poco también con la desinteligencia del Estado argentino, pero si ya la demanda de memoria, verdad y justicia por la causa AMIA genera pocas reacciones, pocos gestos de solidaridad a nivel internacional de por sí, entonces no tenemos por qué, digamos, lamentablemente, es algo que podemos justamente lamentar, esperar mayor repercusión por otro lado. No, esto es porque la Argentina no obtiene, digamos, el foco de atención en el mundo en general, y mucho menos una cuestión que para los propios argentinos termina siendo soslayada, ignorada, y bueno, acá tampoco hay tan grandes gestos
solidaridad, y no hay ni grandes marchas ni movilizaciones porque se Claro. esclarezca la cuestión. A pesar de esto, Estados Unidos, y estoy leyendo un título de Clarín del día de hoy, dice que Estados Unidos criticó la presencia del iraní acusado por el atentado a la AMIA, la asunción de Daniel Ortega. Dijo el nuevo jefe de la diplomacia, para Latinoamérica y el Caribe, dijo, las democracias en nuestro hemisferio no pueden darse el lujo de mirar hacia otro lado. O sea, hay una reacción de Estados Unidos. Sí, para Estados Unidos, digamos, la discusión con Irán tiene que ver, digamos, con el tema nuclear, obviamente, y esto está de vuelta muy en los márgenes de lo que es prioritario en esa agenda para Estados Unidos. También es algo que ya son conocidos los vínculos del gobierno iraní con los países de América Latina y cuáles son sus principales aliados en todo caso, y no, digamos, esto no es una gran novedad. Lo que pasa es que esta torpeza sí tiene una repercusión para nosotros, o sea, nuestros ojos no puede pasar desapercibido. Totalmente, totalmente. Digo, a pesar de que Cancillería sacó un comunicado entendiendo que, bueno, su embajador, Daniel Capitanich, actuó mal, ¿podríamos decir así? ¿O no es tan simple como lo estoy planteando? Bueno, así lo planteó Cancillería y también Cerruti, ¿no?, la portavoz del gobierno Sí. nacional. Es decir, aclaró que Daniel Capitanich no, según leí, ahora no recuerdo cuál era el mensaje de Cancillería o el de Cerruti, pero digamos, entre ambos que Capitanich no tenía conocimiento del rostro de esta persona, ni que compartieron la misma habitación y demás, ¿no? Bueno, pero eso de alguna forma revela que, digamos, y lo más importante que dijo Cerruti es que la inteligencia argentina no tiene qué hacer en Nicaragua, ¿no? Es decir, no es su jurisdicción, ¿no?, su ámbito de acción en Nicaragua. Entonces, ¿Y esto no, a ver, en un país normal no le costaría el cargo al embajador argentino? Bueno, justamente esa especie de manto de inocencia que le ponen estos mensajes Poco creíble. al embajador revelan, creo, que la inteligencia argentina no sigue los pasos, las pistas de aquellos sospechosos y acusados por el caso AMIA, ni tampoco que la Cancillería, de hecho, está capacitada para conocer quiénes son esos sospechosos. Es decir, digamos, que no se conozca el rostro Claro. de los acusados del atentado terrorista más grande que tuvimos en el país es sin duda llamativo, ¿no? Entonces, por eso lo que es notable es esa especie de manto de inocencia que se pone sobre la idoneidad del embajador. Pero bueno, en todo caso ahí, esto lo positivo que tiene es que abre la oportunidad de discutir qué es lo que hacen los servicios de inteligencia. Claro, a ver, Estas cuestiones. esto es lo que decía el presidente de la AMIA, lo que estaba leyendo al principio. Un embajador no puede no saber que Argentina tiene alertas rojas de Interpol contra funcionarios de otros países. Es absolutamente inadmisible, doloroso, irritante que haya participado de un acto junto con los principales acusados por el atentado a la AMIA. Es muy incoherente lo que dijo, ¿cómo no va a saber? Y además porque dicen que este iraní acusado, que se llama Mohsen Razai, ha estado en otros países, no es que salió por primera vez de Irán, dicen que aterriza en otros países donde supuestamente está protegido, como Venezuela, parte de este eje que apoya o encubre a este hombre acusado y buscado por Interpol. Sí, nuevamente, esto muestra que, a ver, de vuelta, hemos sufrido un atentado ya hace décadas que sigue dejando una huella de dolor sumamente abierta e impune, mal juzgada en las oportunidades que llegó a tribunales. Bueno, si no hay capacidad de advertir la presencia de un funcionario así en un evento diplomático,
esto de vuelta abre la oportunidad de que nos preguntemos qué capacidad tenemos de prevenir situaciones mayores. Claro. Parece que pasa un poco por ahí la cuestión. Bien, yo tengo la impresión, quisiera que vos me des tu mirada, Ignacio, de que Argentina está sumándose a una especie de ala, voy a usar esa expresión un poco más suave, en el mundo que va contra la política, por ejemplo, de Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, Europa, etcétera, etcétera, que es este eje que se está conformando entre Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, quizás Bolivia, o sea, un eje o un ala que va un poco a contramano cuando, por ejemplo, ahora, en esta semana, el canciller de Argentina, Cafiero, debe ir a renegociar la deuda con el FMI. Digo, ¿no está quizás mal ubicada Argentina respecto a esta polarización que se está dando en el mundo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sobre eso, digamos, podríamos conversar largo rato. No es, creo, la única señal de la política exterior argentina. Posiblemente sea una que tenga este gobierno entre tantas otras, pero cuando uno indaga un poco más hondo, en realidad las relaciones que tenemos nosotros con la República Islámica de Irán tampoco son demasiado significativas en lo que hace a los intercambios comerciales y ni hablar desde un punto de vista político. No hay tal afinidad. La Argentina de hoy está mucho más cerca de Estados Unidos, intentando acercarse mucho más a Estados Unidos por la cuestión que comentabas recién, que otra cosa. Mismo, bueno, yo comentaba en distintas oportunidades en algunos congresos, como en los últimos años justamente aumentaron, por ejemplo, los intercambios comerciales con el Estado de Israel. Es decir, a lo mejor hay algunos aspectos de la política exterior de este gobierno que toman notoriedad y pueden dar una idea de lo que estás contando, pero me parece que no completa el panorama entero, también un poco por las contradicciones internas que puede tener el bloque oficialista, ¿no? Es decir, que expresa muchas direcciones simultáneamente. Me parece que eso no es todo y que después en los hechos tampoco es tan así. Pero no dejan de existir esas alianzas. Totalmente. Es cierto, particularmente con Venezuela, pero después con Irán, por ejemplo, eso lo tomaría con pinzas. De todos modos, a ver, esto no deja de hacer que todo lo que se vivió esta semana deje de ser un problema. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La imagen de Argentina, por lo menos, no ha quedado de bien parada, más allá de lo que vos explicabas, de que al mundo poco le importa o los medios de prensa del mundo no destacan esta anécdota. No. Asimismo también hay que destacar que el gobierno reaccionó rápido, o sea, Cancillería enseguida se ocupó de responder, y de vuelta el gobierno israelí tomó nota de ello y se mostró en conformidad, así lo expresaron. La OEA respaldó la protesta de la Argentina. Es decir, no hay una sola alianza o una sola línea que sea prioritaria de interés para la Argentina que vaya en desmedro, en detrimento de fortalecer otras. Bien. Ignacio, clarísimo lo tuyo y me parece muy, muy enriquecedor este diálogo que hemos tenido. Te agradezco mucho y seguiremos charlando en otra oportunidad. Muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, cómo no, muchas gracias. Saludos a vos, al equipo y a los oyentes. Muchas gracias. Charlamos con el doctor Ignacio Rulansky, quien es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y además becario postdoctoral del CONICET.